Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les voy a estar explicando cómo se realizan las diferentes formas de uñas. Bueno, aquí les enseño el nombre de cada dedo para que pues ya lo tengan bien claro. Y bueno, vamos a empezar con una explicación rápida. La uña ovalada, vas a tomar tu lima, la vas a tomar con lo que está como curviadito hacia abajo y vas a hacer este movimiento. Y bueno, así te quedaría. La ovalada cuadrada es lo mismo de ambos lados, igual con la lima de esta forma, y la punta nada más lo haces de forma recta y ya te queda la ovalada cuadrada. La cuadrada redondeada sería, tomas tu lima de la forma recta hacia abajo y pues nada más de forma recta de ambos lados y también de la punta. En las esquinas nada más es este movimiento, como, como dándole la redondez en las esquinas. La cuadrada es exactamente lo mismo, pero no vas a anular lo de las esquinas, eso no lo vas a hacer. Tomas tu lima recta de ambos lados de la parte de arriba y listo, te quedó tu uña cuadrada. La redonda es igual que la ovalada, pero va a hacerlo como más, pues sí, más redondeado. Te imaginas como una bolita en la punta y así te vas como basando para hacerla más, como más redonda y que no te quede ovalada. La plana, la diferencia es que es cuadrada, pero le vas a limar en la parte de abajo. La curvita que hacen a la uña la vas a limar para que te quede plana. Ahora la borde es cuadrada de los lados y redondeada de arriba. Entonces no vas a redondearla hasta abajo de donde empieza como el dedo, no. O sea, ahí ya sería cuadrada y luego ya redondeada de la punta. La diamante, pues te vas a imaginar como la puntita de un diamante. De los lados es recta. Y te imaginas como un triangulito en la puntita. Y ya te quedaría como la diamante. Y la que es como en punta es, tomas tu lima también de la parte plana de abajo hacia abajo y pues ya, haces como el piquito, sin hacerla así como redondita. La almendrada es parecida a la ovalada, pero va a ser la como más finita. Y pues la cofín es sería lucería un poquito más con la uña larga. Tomas tu lima de esta forma, de los lados la haces recta y ya de la punta la limas con la lima pues recta y ya te queda la cofín. La estileto pues es también luce más en uña larga y pues es lo mismo, es con tu lima recta y te haces una punta que te quede pues larguita y así queda la estileto. La lipstick es como la cuadrada, nada más le haces una línea en diagonal y ya te queda. Y la flare es como abierta la lima para que te quede como una faldita y recta de la punta. Bueno, aquí les voy a dar una explicación ya más detallada. Aquí estoy marcando con un lápiz para que ustedes alcancen a ver o vean más que nada como la forma. Ustedes pueden hacer lo mismo, pueden, pueden hacerlo con un lápiz para que se guíen y les quede más exacta la forma. Entonces en la ovalada vas a hacer así como una curvita así. Tu lima la vas a tomar de esta forma, con lo curviadito hacia abajo, vas a ir limando, así como te vaya diciendo como lo que marcaste con el lápiz.
Recuerda que tienes que imaginar que estás trabajando con una persona pues real, porque pues tienes que tomar esos detalles de no hacerlo muy fuerte, de no ser muy brusca para que no lastimes pues a tu clienta. Y de esta forma ya te vas fijando cómo va quedando la forma. Los residuos que van quedando abajo, pues nada más haces tu lima de esta forma y ya los vas como quitando. Y ya, te queda. Recuerda, tu lima tiene que estar con lo curviadito hacia abajo. Y así vas como que puliendo los detalles hasta que te quede la forma pues más perfecta. Limpias con tu bledo. Recuerda siempre de arriba hacia abajo, o sea, echas como que el polvito hacia ti, no hacia la clienta. Y ahora te voy a enseñar cómo se hace la forma bailarina. Es lo mismo que la ovalada, los mismos movimientos con la lima, pero en la punta va a ir recto. Nada más sería que hagas movimientos como hacia adentro, como si fueras a hacer la ovalada, y en la punta pues ya nada más la haces recta y esa es la tipo bailarina. Igual no te olvides de quitarle lo que queda abajo de la uña y pues ya limpias con tu bledo. Así quedó. Ahora vamos a seguir con la cuadrada. Pones tu lima con la parte recta para abajo y en la punta pues es recto. Así de esta forma. Y pues los laterales, te digo, con tu lima de esta forma recta hacia abajo, sin apoyarte para que no lastimes tanto la uña como a la clienta, como el dedo de la clienta. Y lo haces así, recto. Y ya igual quitas lo que queda abajo. Y ya como que perfeccionas. Siempre acuérdate de como de checar que las uñas queden iguales todas. En medida y en forma. Que sean del mismo tamaño y que tengan la misma forma. Perfecciona bien para que tu trabajo te quede pues bonito. Y ahora seguimos con la cuadrada redondeada. Aquí ya nada más son las esquinas. Es lo mismo, nada más vas a limar las esquinitas. Vas a como a redondearlas. De esa forma. Y así queda. Igual perfeccionas. Y limpias el polvito que salió con tu bledo. Y la redonda pues ya nada más digo, sería imaginar como una bolita de la uña, así como un circulito. No me quedó tan derechito ahí, pero bueno, ya está quedando ya mejor. Ahí quedó. Y ahora con tu lima, con la parte de abajo, la redondeadita, vas a ir limando en forma de la bolita que dibujaste. Así lo vas a hacer.
Y pues ya limpias, perfeccionas. Y pues bueno, te digo, te repito, siempre con mucho cuidado, no lastimar. Y ya quedó la forma redonda. Y bueno, ahora sigue la forma en pico. Ahora lo que vas a hacer es imaginar una línea recta de la punta. Te vas a ir hacia la parte del dedo. 2 líneas así laterales. Bueno, en pico no importa si es redondeada de los costados o recta. Puede serlo de las dos formas, lo que importa es que quede el piquito. Y bueno, vas a tomar tu lima y vas a ir haciéndolo así. En este caso yo tomé la lima con lo ondeadito hacia abajo para que me quedara un poquito redondeadita de los lados. Y pues bueno, vas tomando como tu línea, la que dibujaste. Y así, de esta forma. Y recuerda de no limar el piquito. El piquito sí tiene que quedar pues bien definido. Y no apliques mucha fuerza tampoco. Y así vas limando. Perfeccionas esta forma. Y pues ya limpias con tu bledo. Igual checas que de la parte de abajo no te quede ningún residuo. Y así vas perfeccionando. Igual la parte de abajo, si sientes que quedó un poquito como muy hacia abajo, pues ya también le das una limada. Y aquí quedó la forma en pico. Ahora vamos a seguir con la forma almendra. Y pues de aquí nada más estoy haciendo una curvita en la punta. Y la lima la tomo de esta forma. Me voy así como de izquierda a derecha, así como haciéndolo como en forma, siguiendo la forma ondeada del trazo que dibujé. Igual de los laterales es así como ondeadita, y para que te quede como la forma de almendra. Y la cofín vas a dibujar una línea del dedo hacia la punta de la uña, pero no vas a unir las dos líneas. Y con tu lima de la forma de la parte recta de abajo ya vas a ir limando como las orillas, dándole la forma que tú dibujaste. Sí tiene que ser recto, la cofín tiene que ser recta de los laterales, no tiene que estar redondeada ni nada, tiene que estar recta. Se parece a la bailarina esa sí va como redondeadita, y la cofín no, la cofín pues es recta. Y la punta es cuadrada, o sea, recta.
Esta forma a mí en lo especial me gusta mucho porque no sé, siento que estiliza mucho los dedos. La forma coffin. Y así vas como puliendo los laterales. Sacas como los residuos que quedan en la parte de abajo. Así, de esta forma. Y la parte de la punta pues no se mata tanto, nada más es un pedacito el que le tienes que rebajar para que te quede macofín. No es mucho la bailarina, sí es un poco más el corte de la punta, el limado de la punta. Y la cofín no tanto. Y ahora sigue la forma estileto. Imaginas una línea en la parte central y ya del dedo hacia la punta, pues ya unas líneas así unidas en punta. La estileto también está muy padre. Y la diferencia de la estileto a la punta es que, te digo, la punta puede ser redondeada o recta de los laterales. O sea, recta me refiero a que no tenga como que tu lima no hagas la forma redondeada de los lados, que la tengas siempre como en forma recta lateral, así, para que te quede el estileto. Y tiene que dar la punta muy definida, no te tiene que quedar chata ni nada de eso. Tiene que quedar bien definida la punta de la estileto. También la de en punta, pues en punta, entonces también tiene que quedar bien definida la puntita. Y lo haces así de esta forma, siempre manteniendo tu lima así pues bien recta. Y la parte de abajo pues ya también sacas el que te queda abajo. Y pues la forma estileto, esta siempre es como para uñas largas. Esta forma queda mucho más bonita en uñas largas. Y el dedo se ve pues como más estilizado también. Igual cuando limes la parte de abajo también ten mucho cuidado de no deshacer la punta. Pues bueno, así queda la forma estileto. Pues muchas gracias por aprender conmigo y esperen mi próximo video. Espero que les haya gustado mucho.